En este momento discutiremos la expansión del Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Cárdenas Guillén. Bajo su mandato, el cártel se diversificó en varias actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Osiel Cárdenas Guillén también fue responsable de la creación de los Zetas, un grupo de exmilitares que actuaban como su brazo armado. Veremos cómo su estrategia de terror y violencia extrema permitió al cártel expandirse rápidamente y controlar vastos territorios. Como ya lo vimos en la introducción de este subtema, Cárdenas Guillén es quien viene a cambiar la historia de cómo se manejaba el tema del crimen organizado. Lo hablamos en el primer subtema, que era cómo él cambia. Aquí lo deja plasmado de una forma más puntual, cómo él es quien empieza a traficar con armas, cómo empieza con el tema de secuestros, extorsiones. Él empieza con toda esta nueva modalidad que para muchos, recordemos, o sea, hay que recordar que en aquel momento, estamos hablando de la década de los 90, todavía había cierto respeto, ciertas reglas no escritas que todos los varones del narco o todos estos señores del narco respetaban. Para las personas que vienen llegando por primera vez a este podcast, lo acabamos de abordar hace algunos episodios, que es la historia del Cártel de Guadalajara, que es el primer cártel, ya la primera organización ya consolidada que recluta a pequeños distribuidores o medianos distribuidores de esta sustancia y gente que la sembraba o gente que la creaba en laboratorios, dependiendo el tipo de sustancia con la que fueran a traficar. El Cártel de Guadalajara es quien recluta a todos estos primeros capos. Lo hablamos que la muerte de Kiki Camarena es cuando se vuelve este punto de inflexión en el mundo del narcotráfico, que este señor termina dándose cuenta, Félix Gallardo, si mal no recuerdo, sí, es quien termina dándose cuenta del problema que se les vino por haber matado a este agente de la DEA, y es cuando le deja a cada persona su pedazo o su territorio para que ellos controlen y ellos le den parte al Cártel de Guadalajara, le den parte con ingresos. Sabemos que en el Cártel del Pacífico deja al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. Sabemos que acá en el norte, acá con el Cártel de Juárez, deja de encargado a Amado Carrillo Fuentes, y así dejó en varios lugares, pero también les transmite las reglas que tenían que respetar, las reglas del juego, que era: tú no te pasas al territorio de él, tú te vas a encargar de puertos, tú te vas a encargar de la siembra y cosecha de esta planta. O sea, él le delega la responsabilidad a cada quien. Cuando cae el Cártel de Guadalajara, por así decirlo, y cada quien toma su propio poder, hablando como lo decíamos del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, al ser inicialmente conocido como el Cártel del Pacífico, también hace exactamente lo mismo que el Cártel de Guadalajara. Recluta a los más importantes traficantes de Sinaloa y los termina uniendo, o eso es lo que se dice, porque al final de cuentas es la información que se tiene. Solo ellos, los que estuvieron en ese momento, son los que saben en realidad lo que pasó. Pero es cuando el Pacífico termina reuniendo a los traficantes más importantes en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, de Coahuila, de Durango, de varios lugares, termina reclutando y termina creando su propia organización, que es el Cártel de Sinaloa, que todos ellos le rinden cuentas a uno solo. Él es quien mueve, pero para ellos era mejor. En este momento, por ejemplo, para Nacho Coronel era más importante decir, el gobierno no está interesado en mí, Nacho Coronel, porque está más interesado en la figura que es el Chapo Guzmán, porque él es el líder, yo puedo trabajar con más libertad que la que él trabaja. Entonces pasa lo mismo. Aquí es cuando el Cártel del Cártel del Golfo, al tener a este nuevo líder, un líder que no tenía o no respetaba estas reglas no escritas, como lo hablamos de que ciertas sustancias se iban, como la cocaína, se iban a Estados Unidos y no se quedaban, o el cristal, etcétera, que aquí únicamente se vendía la marihuana. Él dice: ¿por qué yo me tengo que ajustar a estas reglas? Si yo no estuve en esa reunión, pues yo empiezo a traficar con todo esto. Y es cuando otras organizaciones también se dan cuenta del mercado que están desperdiciando. Esa gran ventana de oportunidad que tienen y la están desperdiciando, y es cuando ellos también empiezan a controlar y a traficar con este tipo de cosas que ya hacía el Cártel del Golfo. Pero también aquí es donde volvemos al inicio.
Cárdenas Guillén se da cuenta que él tenía el temor de que en cualquier momento iba a ser traicionado. Y él quería tener bajo su mando Porque gente que lo escoltara, que tuviera una gran preparación. hay que recordar que Cárdenas Guillén era el que controlaba uno de los lugares más importantes que es Tamaulipas, que es una frontera con Estados Unidos. Entonces, él sabía, solamente como dices tú, Gafe, ellos saben, pero él ya traía o sabía o tenía algo en mente de que, como dices tú, ya iba a ser traicionado por alguno de estos líderes por querer quedarse con su frontera. Entonces, era lo que yo te decía, Gafe, a lo mejor en aquel entonces, por no menospreciar a uno ni a otro, eran únicamente gatilleros, era gente sin preparación, que era Sí, la claro. gente de los ranchos que les daban un arma y se ponían a cuidar, o Era el estaban con los paisano. patrones, era el paisano. Entonces, Cárdenas Guillén le da ese cambio de que mete gente especializada, gente que de verdad sabe hacer su trabajo, que sabe hacer las cosas bien, que a lo mejor sí, lo volvemos a decir, por no menospreciar a uno, pero si un paisano iba a tirar un cargador y a lo mejor iba a herir a 2 personas, tú sabes que un elemento de operaciones especiales, donde pone el ojo, pone la bala. Es una diferencia muy importante Ya no hablemos en el del gafe, güey. adiestramiento. O sea, ya no hablemos del gafe. Hablemos del soldado. El soldado convencional. Que él puede llegar a apuntar, a referir, a hacer todo lo que debe de hacer para hacer un tiro preciso. Estamos hablando del soldado. Y él es lo que inicialmente empieza a ver que si quiere que lo cuiden y si quiere controlar las plazas, tiene que tener a gente preparada. Y cuando llegan los Zetas, estos exmilitares o militares, a formar las filas de Cárdenas Guillén, sabemos, porque lo has contado, Gafe, la historia oscura, que no fue como te la pintan en las películas, en las series, en la información que se tiene, de que se dan de baja porque les ofrecen más dinero y van y se unen a las filas. Sabemos que, como nos lo has platicado, Gafe, fueron mandados a una comisión y ellos no sabían a quién estabas cuidando. Mucha gente, porque yo lo vi que en comentarios lo decía la gente, ¿cómo no van a saber que andabas con Ociel Cárdenas Guillén? ¿Cómo no vas a saber que estabas cuidando al líder de un cártel? Gafe, hay que ser sinceros. Hay muchos líderes de estos cárteles criminales que se tienen nula información. Uno, como elemento de seguridad pública, se tienen pocas fotos de esos líderes criminales, poca descripción de ellos. Tú lo puedes ver de frente y a veces ni sabes quién es, Gafe. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro, güey. O sea, porque sí he visto esos comentarios de la gente y, para empezar, o sea, que hay que dejar las cosas bien claras. Aquí los únicos que saben la verdad Son ellos. es Ociel Cárdenas Guillén junto con los primeros Zetas, los Zetas fundadores. Solo ellos saben la verdad. Pero también no es lo mismo la información que tiene un civil a la información que tiene un militar. Digo la información que tiene un militar porque, bien o mal, a lo mejor de lo que es la información real, va a haber gente que empiece a tergiversar un poco la historia y se modifique con el tiempo. Pero algo lleva de cierta esta historia, y eso es lo que pasa con la fundación o los primeros Zetas fundadores. Recordemos que todo esto ocurre finales de la década de los 90, principios de la década de los 2000. Esto hay que dejarlo en claro para las personas que pueden levantar la mano, quizá por tirar hate o por desconocimiento opinan lo que ellos creen. Ojo, es válido. Lo que yo les estoy diciendo, lo que Plasti les está diciendo, no es la verdad absoluta, pero va más apegada a la realidad. Eso es lo importante de que dejen sus comentarios, Gafe, en los videos, porque aquí cada quien escuchamos su opinión y cómo analiza las cosas. También ustedes, como que están consumiendo en este momento este episodio, también leemos, y los demás de la comunidad leen su punto de vista que están dejando ustedes, Gafe. Entonces, eso es lo importante, que cada quien está dejando sus comentarios de que no, yo creo que esta fue así. Entonces, aquí se teje toda una red de opiniones que tenemos, tanto tú como yo, tanto como la comunidad, Gafe. Claro, y retomando este tema, o sea, mi verdad no es absoluta, su verdad no es absoluta, pero hay que recordar que la verdad que le hacen creer al pueblo mexicano es una verdad que ve quién te la está dando. Te la está dando el gobierno. Un gobierno que venimos de la misma década de los años 90, para aquellos morros que todavía están muy jóvenes
y ni siquiera les tocó esta acción. Venimos de un gobierno en el que nos dijo existe el chupacabras para desviar la atención y de la sociedad mexicana con un tema como el chupacabras que todos los medios tradicionales, radio, televisión, periódico, hablaban del chupacabras y la gente estaba tan aterrorizada por el chupacabras que se olvidaban de los temas del dinero, o sea, de la caída del peso mexicano, o sea, todo eso se olvidaba, la devaluación exactamente, porque están más preocupados por el chupacabras. De ese mismo gobierno es quien te está diciendo la versión de los Zetas, un gobierno que no quería que se destapara la cloaca por la que estaba atravesando el gobierno en ese momento y sigue atravesando el gobierno en este momento. Entonces hay que ver de dónde viene una historia, de dónde viene la versión oficial. Al menos aquí estamos hablando que esta historia, que se llaman los Zetas, se las está contando alguien que estuvo en el cuerpo de fuerzas especiales, alguien que por curiosidad todo el mundo pregunta, oye, ¿qué pasó? Y más cuando te encuentras esos gafes viejos que dicen, yo conocí, no fue mi amigo, pero sí lo conocí, o yo conocí quién lo conoció, y empiezas a armar tu propio mapa mental y empiezas a sacar tus propias conclusiones porque hay tantas historias de ellos, porque es parte de la historia del cuerpo de fuerzas especiales. Y esto es importante dejarlo bien claro. Diste en un punto muy importante, porque la gente dice, ¿a poco no se dieron cuenta que era Ociel Cárdenas Guillén? No seas mamón, ojete. O sea, tú te das cuenta porque ahorita agarras tu pinche teléfono, googleas y pones Ociel Cárdenas Guillén y te aparecen las pocas fotos que hay de Ociel Cárdenas Guillén. Estamos hablando de la década de los 90, principios de la década de los 2000. A ti nada más te decían, el líder es tal persona, pero no crean que van imprimiendo fotografía por fotografía todos los líderes de que hay. todos los líderes que hay. Estamos hablando de finales de los 90. Ni siquiera teníamos acceso a internet, pinche internet. Estamos aquí en México teniendo un buen acceso a partir del 2012. Digo, un buen acceso, que ya lo había aquí en México. Era un lujo tener internet. Entonces estamos hablando de que el militar desconocía quién era Ociel Cárdenas Guillén. Pudo haber escuchado, pero, güey, estamos hablando de que, por poner un ejemplo, del Mayo Zambada solo hay 2 fotografías. ¿Cuántas fotografías hay de Ociel Cárdenas Guillén previo a su captura? Porque la gran mayoría de las fotografías que ustedes encuentran de Ociel Cárdenas Guillén son de su captura, de cuando la fuerza especial o los famosos gafes del alto mando lo tienen detenido, que lo van bajando. O sea, todas esas fotografías es después de que fue detenido. Previo a eso, ¿cuántas fotografías había? Entonces, ya dejando este tema claro de por qué los famosos fundadores no sabían quién era Ociel Cárdenas Guillén, o sea, yo dejo las cosas aquí en la mesa. Ustedes sacan sus conclusiones, pero a veces hay gente que saca cada conclusión pendeja, como diciéndome el otro día, es que eres un malinchista, eres un malinchista porque defiendes a los Zetas nada más porque fueron gafes. No, es que para opinar y bajar un tema me tengo que poner neutral. Yo lo he vivido, yo lo he sentido. ¿A qué me refiero a eso? Yo vengo de las Fuerzas Armadas, en las cuales en el ejército entras y desde el día 1 ya te están puteando. Tú sabes que no está bien, pero ya te están puteando. Pero como tú quieres estar, que son 3 tablazos lo que marca la infantería porque ya eres infante. Pues es la tradición, pum, me putean. Y tú dices, es la tradición. Y para ti empiezas a normalizar todo lo que se vive en el ejército. El militar nunca espera que le digan buen trabajo. El militar siempre lo único que quiere evitar es que lo cagoteen. Entonces, vienes de un mundo en el que te tratan como una pieza reemplazable, te tratan como alguien, como si no fueras un humano, como si fueras peor que un robot. ¿Qué pasa cuando llegas a un momento o a un lugar donde alguien te tiende la mano y te ayuda bien? Donde te trata bien, que fue en mi caso. Venía de un ejército mexicano que estaba yo acostumbrado a que me putearan, a que me regañaran, a que me estuvieran cagando. Y vengo a un lugar vengo de un lugar donde yo decía, pues este es el festival de mi hija, ¿puedo ir al festival de mi hija o a su cumpleaños? ¿Para qué quieres ir? Ahora temas más delicados, oye, mi esposa o mi mamá o mi abuelita, ¿eres doctor? Digo, es que está en urgencias o la van a operar, ¿y tú eres doctor? No, vete a trabajar.
O sea, para que tenga ya ese doctor. Y tú terminas normalizando, pues es cierto, tengo que trabajar porque gracias a mi trabajo tengo seguro. ¿Qué pasa? La primera vez que yo le digo al que fue mi jefe, el político, es el evento, oiga, tengo un evento de mi hija, me está invitando, apenas iba a salir del kinder, todavía recuerdo. Lánzate, güey. Pero, no, lánzate. O sea, lo primero es la familia. Puta verga, fue la primera vez que yo escuché en mi vida, la familia es primero. O sea, eso jamás lo escuché en el ejército mexicano, la familia es primero. Lánzate, güey. Es más, te tomas el día, te vienes mañana. Ya si yo te llego a ocupar o voy a hacer algún movimiento que te requiera, pues te aviso ya en la tardecita. Ese me lo dio libre, güey. ¿Qué pasó el día que se alivió mi esposa? Me lo dio libre. Y fue un día que a mí me generó un puto problemón. ¿Y sabes a qué me refiero? En algún momento vamos a hablar. Fue el día que a mí me generó un puto problemón con un comisario de seguridad pública. Porque yo tenía la autorización de mi jefe. Sí, ya un día platicaremos de ese tema. Pero mi jefe me dijo, tómate la semana, güey. Tómate la semana. Ayuda a tu esposa. Lo que puedas, hazle fuerte. La familia es primero. O sea, yo vengo de, verga, güey, de ser puteado, ser maltratado y todo ese pedo a que alguien me diga, atiende a tu familia. O sea, cuando compré mi primer carro, güey, que fue un Bora, güey, fue un Bora, me dice, y todavía lo recuerdo muy bien, mi jefe me dice, ten, güey, ¿cuánto te va a salir el carro? No, pues tanto. Agarra, no recuerdo si fueron como 15,000, 20,000 pesos, agarra y me dice, ten, para que no te descapitalices, güey. No sientas tan fuerte el putazo. Felicidades que te vas a comprar tu carro. O sea, estamos hablando que mi primer carro fue con la mamá de mi hijo, un carro que de mi hija, un carro que desvieló. Ya de ahí tuve motocicletas, pero mi primer carro que yo me compré, después de haber salido del ejército, fue un Bora, güey. Y él me dijo, ten, para que no te descapitalices. O sea, vengo de que me trataran de la mierda a que me trataran bien. ¿Qué creen que ocurrió conmigo en ese momento? O sea, para mí, él era mi mando. Para mí él era el mando, él era mi principal. Y fue como respeto a mi mando. O sea, lealtad a mi mando. No me compró. O quizás sí. Digo, a lo mejor lo hizo con esa intención, o quizá no. Pero yo lo tomé de alguien que se preocupa por mí. Alguien que me dice, ten, güey, vete a comer. Ten, güey, haz este pedo. Tengan, cada mes vayan a comprarse ropa para que anden en línea. O sea, vengo de que alguien nos tratara bien. Alguien de que te decía, siéntense en la mesa, güey. A la verga. Comíamos con él. Veíamos que venía la persona con la que se iba a reunir. Ya nos levantamos y nos poníamos cerca de donde él estaba. Veníamos de dejarlo en su casa. Después de haber terminado una jornada en la mañana, que a lo mejor decía, vamos a mi casa, nos vamos de aquí a las 6 de la tarde a una reunión. Hay que ir a comer. Y güey, que comías en la misma mesa que tu jefe, que ya estabas acostumbrado a desayunar, comer y cenar con ese verga, pero aquí le anexabas que comía la esposa con nosotros. O la misma esposa era la que nos hacía de comer a su esposo, que era mi jefe, el principal, al particular a mí. A ti no sé si alguna vez te tocó comer en la misma mesa que ellos. O sea, vengo de eso. ¿Qué esperan que pase cuando mi jefe me ocupe o requiera de mis servicios? Pues le voy a responder de la misma forma, porque para mí se ganó mi lealtad con buenas acciones. En este caso hablamos de Osiel Cárdenas Guillén. Supongamos que fuera el mismo ejemplo que mi jefe. Porque aquí lo que se dice, aquí olvidemos las versiones o la versión del gobierno. Esa versión que te dice que el ejército es santo y que nadie la cagó y que ellos fueron unos putos desertores. Se olvidemos la versión oficial de las Fuerzas Armadas y la versión oficial del gobierno. Aquí estamos hablando de lo que se cuenta, de lo que se escucha, de lo que se habla. Eran elementos que todavía eran mejor que el gafe normal. Eran elementos que venían de la escuela de la escuela del infierno o la escuela del terror. La escuela de las Américas. O la escuela de las Américas. Ellos venían de este lugar, donde en este punto o en esta escuela que tiene Estados Unidos han salido grandes dictadores en Latinoamérica. Es una escuela donde enseñan cómo crear terror, cómo torturar, cómo hacer golpes de estado. Es una escuela que se dedica a hacer eso. Y googleenlo, la escuela de las Américas.
Y se van a dar cuenta que ahí en esa escuela es donde estos güeyes reciben un adiestramiento fuera de lo normal. ¿Qué pasa? Güey, si cuando un cabrón se va al Caibil, un cabrón se va al de Boinas Verdes de Estados Unidos, de España, donde sea, llega como un dios, güey, porque vienes de un curso de operaciones especiales del extranjero. Y es tomado como que, ese güey es esto, es un pachacute, güey, o es este pedo, o sea. Así se ve. Ahora imagínate, en aquel inicio, que no era común mandar operadores especiales al extranjero, porque eran los primeros operadores especiales, y que te mandaran y que tuvieras este conocimiento, eras algo importante dentro del mundo de las operaciones especiales. Porque es como si yo me voy de escolta, donde la gran mayoría son policías o civiles, y llega un gafe. Tú lo has visto, es como que, wow, hay un gafe, el gafe. Cuando me dedicaba al tema de la seguridad es exactamente lo mismo, o fue exactamente lo mismo para ellos. Ellos eran alguien relevante dentro de los mismos gafes. Aquí lo que se dice es que se pagó un buen billetote para que Osiel Cárdenas Guillén los tuviera como escoltas personales de él. A ellos les dicen, ¿sabes qué? Porque ellos se dice que estaban en Tamaulipas desempeñando funciones de policía judicial de la antigua Procuraduría. Se dice que ellos estaban comisionados, que el ejército los comisionó ahí, que estaban infiltrados y haciendo labores de judiciales en Tamaulipas. Y ahí es donde se sale un poco este pedo, porque ellos ya estaban entrando en temas de corrupción. El Z1, el Z2, el Z3, porque ya se hacían llamar Zetas, güey. Pero aquí es donde ocurre este llamado de concéntrense a tal lugar porque van a desempeñar una función de una comisión, van a escoltar a un empresario. El militar, con lo que le digan, si le dicen, este güey es dueño de tal cosa, ese güey es dueño de tal cosa. Y más en la década de los 90 o de los principios de los... También cuadran los militares y si les decían que era verde y así fuera azul era verde. Era verde, sí, y sigue siendo así. La diferencia que anteriormente pues no podías googlear, porque ¿cómo vas a buscar? ¿Él será Osiel Cárdenas Guillén? Si ni siquiera sabían quién era Osiel Cárdenas Guillén y no hay fotos de Osiel Cárdenas Guillén. Entonces ahí es cuando los comisionan ellos creyendo que están con un empresario, porque esto pasa. No crean que nada más pasó en ese momento. Sigue pasando en la actualidad. Cada que hay elecciones a nivel federal, mandan un chingo de fuerzas especiales a andar cuidando políticos del partido que está en ese momento. Cosa que pasó en esta administración también, y no está exento, o sea, no es la única. Todos los partidos del color que sea lo hacen. A sus candidatos desde municipales, estatales, les mandan escoltas. Acá les mandaron muchos guardias nacionales, dependiendo del grado. Municipales, mándales guardia nacional. Gobernadores y todo ese pedo, mándales del cuerpo de fuerzas especiales a que los anden escoltando. Hasta simplemente mandos militares que ya se retiraron. Claro. Tú lo llegaste a ver, andaban escoltados por Guadalajara. Dan hasta por 2 camionetas de gafes todavía en el activo. ¿Cómo se llamaba ese mando castrense? Era el comisario metropolitano. Comisario metropolitano, gracias. Para la gente que no lo sabía, cuando empezó toda esta madre de la policía metropolitana, ¿cómo le llamaban a esa mamada? Sí, policía metropolitana. Que era una unión de todas las policías. El chido de esa corporación o de esa unidad era un mando retirado del ejército mexicano. ¿Y quiénes eran sus escoltas? Puros gafes. En activo. Ya les he contado una historia que en una reunión me topé con esos gafes. Y ahí platicamos, ahí cotorreamos. No los conocía, pero terminamos. Güey, no mames del gafe. La chingada, de tal batallón, Ahí está, hay una historia, luego se las voy a platicar porque ya se ver quedado por ahí. Para que vayan. Gafe, cuéntaselas. No, pues para cuando morada. Te diría hoy, pero pues para cuando se estrene. Pero hay una plataforma morada, güey. Sí, ahí lo pueden ver. Y ahí es donde pasó exactamente lo mismo con Cárdenas Guillén. Porque no solo pasa con políticos, también les mandan escoltas de empresarios. Porque lo sé. O sea, eso pasa. O sea, no nos asustamos. Les mandan escoltas de empresarios. A empresarios. No, Osiel Cárdenas Guillén no fue la excepción. Pero él pagó para que le mandaran a los mejores y le mandaron a los mejores. A estos mejores que ya habían tenido contacto con la corrupción cuando estaban desempeñando trabajos de judiciales en la Procuraduría. Y los mandan con Osiel, y Osiel hace exactamente lo mismo que hizo mi jefe conmigo, de darles buen billete,
de contratarles mujeres en lo que él estaba durmiendo o estaba haciendo una fiesta, mándenle mujeres a los muchachos. O sea, todo este tipo de cosas. Tenerlos bien atendidos. Los tenía bien atendidos. ¿Qué pasa? Esto, o sea, vuelvo a lo mismo. Esto es lo que se dice. Esto no es la versión oficial, ni soy dueño de la verdad. Pero hasta que un güey filtró la información de Osiel Cárdenas Guillén, porque ahí están los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos y embona muy bien con esta historia. Un güey filtra la fotografía de Osiel Cárdenas Guillén, filtra quién es y filtra todo el puto pedo y salen las noticias porque todo mundo hizo bomba y tarolas con charola y tarolas y bombos de plata, no sé cómo se diga esa mamada, pero la entendieron. Es cuando ellos se percatan de el patrón está en la televisión. El patrón es Osiel Cárdenas Guillén. Güey, ya estabas más insertado o metido con él y muchos ya le debían lealtad a él y lo querían a él, les pagaba bien. Estamos hablando de la década de los 90. Todavía en el sexenio de Calderón el soldado ganaba 6,000 pesos al mes, güey. Imagínate en aquel entonces cuánto no ganaba el militar, güey. Ahora imagínate, un sueldo exactamente. De la chingada, güey. Y que los hayan traído bien arropaditos, buenos vehículos, mujeres, alcohol. Carnal. Estás viviendo el sueño. Estaban viviendo el sueño y se terminan dando cuenta o no de que su mismo gobierno fue alguien muy importante, porque al final de cuentas todavía el GAFE, hasta el momento en el que yo me vine, oye, cualquier pendejo general ordena mamadas, pero todavía está en ese momento, nada más el secretario y el presidente ordenaban al Cuerpo de Fuerzas Especiales, que en aquel entonces era el GAFE, güey. En ese momento, porque yo todavía entré al ejército y todo hasta el día que me vine, un general de región no podía ordenarle al Cuerpo de Fuerzas Especiales porque nosotros íbamos a otro pedo. Hoy en día ya hasta los tienen haciendo funciones de vialidad. Pero imagínate en aquel entonces saber que tu mismo mando castrense te comisionó porque recibió billete, pues bótate a la verga, o sea, me están pagando bien aquí. O sea, estamos aquí poniendo la historia lo que se dice. Porque al final de cuentas, estos fundadores son los que crean el cártel de los Zetas o el brazo armado de los Zetas. Por eso podemos decir que el verdadero Z1 no fue este Guzmán de Sena, güey, de Sena. Estamos hablando que Arturo Guzmán de Sena no fue el primer Z1. El primer verdadero Z1 fue Osiel Cárdenas Guillén, porque él fue el que contrató fuerzas especiales para que lo cuidaran. Él era líder de ellos. Y aquí hay que poner las cosas, o sea, porque se distorsiona de que lo que la gente tiene como referencia es Zetas fueron desertores de fuerzas especiales del ejército y traicionaron al cártel del Golfo porque querían quedarse todo el pedo. Esa es la referencia que la gran mayoría tiene del cártel de los Zetas. Pero no olvidemos que en verdad existía una lealtad y un cariño de ambas partes, o sea, era recíproco. Tanto el líder, que en este caso era Osiel, como de los Zetas, güey, de este brazo. Porque llegó a ser tan importante para Osiel Cárdenas Guillén este grupo que les puso a ser la primera limpia que se generó de estas personas que eran los encargados de pelear el corredor ahí en Tamaulipas, que creo que era de la de Miguel Alemán. Las primeras enfrentamientos por el control de la plaza, que era con gente que venía por parte del cártel del Milenio, que se estaban peleando el cártel del Golfo y el Milenio, ese corredor, los que hicieron la limpia fueron los primeros 20. Cuando ellos se terminan uniendo a Osiel Cárdenas Guillén, él les delega la primera responsabilidad, chínganse a todos esos güeyes. Y lo hicieron a la perfección. Y Osiel Cárdenas dijo, ay puto, estos güeyes sí son bien verga, son mi escolta personal y aparte quiero que ustedes sean comandantes de plaza. Y no estamos hablando de una cosa pedorrita, estamos hablando de estados completos, porque él le delega la responsabilidad a ellos de contratar y armar este primer brazo armado del grupo de los Zetas, porque no eran 20. Estamos hablando que estos 20 fundadores era la escolta personal de Osiel Cárdenas Guillén, que después, bajo el mandato de Cárdenas Guillén, terminan siendo jefes de plaza. Pero a ellos les delegan la responsabilidad de contratar y reclutar a los primeros gatilleros o los primeros sicarios que van a limpiar estas plazas que se van a pelear. Y hasta tenían el poder, Gafe, de agarrar a cualquier persona común y darles el adiestramiento que tenían ellos. Y imagínate todo lo que terminan creando, Gafe. De ser a lo mejor 20, de esos 20 puedes expandirte a 200 que sean a lo mejor no mejores que tú,
pero algo parecido pueden hacer, Gafe, como lo dijimos, de aquel entonces paisanos que pues no tenían el mínimo conocimiento. Exactamente. Y esto es un punto importante porque él le tiene tanta confianza a los Zetas que les dice, recluten gente. Y ellos con esta mentalidad y darse cuenta que pelearon con gente del Cártel del Milenio en el corredor ahí de Miguel Alemán y que no valieron madre, dice, pues no podemos contratar a esta gente que no tiene adiestramiento. Para nosotros fue algo facilísimo. Hay que contratar militares. Y empiezan a contratar, se dice o se habla que contratan, y el primero que empieza con la reclutación es Arturo Guzmán de Sena. Les trae otros 50 fuerzas especiales, que se podría decir que es la segunda generación. La segunda tanda. Es la segunda tanda de Zetas, porque los primeros Zetas es del Z1 al Z20. Es la primera generación. Y ahí estamos hablando de que, por ejemplo, el Z40 y todo este rollo, el Z40, pues era amigo de Osiel Cárdenas Guillén desde sus tiempos delictivos, que al final termina, por la importancia que Osiel Cárdenas Guillén le tiene al Z40, o es lo que se habla, le termina dando un mando dentro de este grupo, este brazo armado que eran los Zetas. Por eso el Z40 no fue un fuerza especial. Él fue puesto por esa amistad que tenía con Osiel Cárdenas Guillén. No sabemos si los verdaderos Zetas le dieron algún conocimiento. Sí, se lo dieron, güey. Se habla que sí le dieron adiestramiento y el conocimiento que aparte el señor ya tenía, güey. Pero estamos hablando que la primera tanda de Zetas, los fundadores, era la guardia personal de Osiel Cárdenas Guillén y después se convierten en jefes de plaza del Cártel del Golfo. Pero estamos hablando que la segunda tanda, cuando se contratan estos 50 fuerzas especiales que Guzmán de Sena termina reclutando, se habla que ellos son la segunda tanda de los que van a empezar a ser, podríamos decir, los gatilleros o los sicarios del brazo o del Cártel de los Zetas, que en este caso era brazo armado de los Zetas. Y es cuando no solo tienes 20, tienes a los 20 cabecillas y aparte tienes a 50 gatilleros que te van a limpiar la plaza. Y es cuando se empiezan a pelear las diferentes plazas o los primeros estados en los cuales se empiezan a generar estos controles de plaza. Y es ahí, Gafe, cuando el gobierno se empieza a preocupar, porque están viendo el crecimiento que está teniendo la organización del Cártel del Golfo, y está viendo que su brazo armado, el poder que está albergando y aparte el golpe que les está dando en una de sus instituciones de seguridad más confiables, que es el Ejército Mexicano. Está sacando lo mejor de lo mejor y lo estás llevando para engrosar a las filas del crimen organizado. Claro. Se podría decir que era como el semillero. Las fuerzas especiales en aquel momento, el Gafe era el semillero para el Cártel del Golfo, para estar reclutando gente. Lo entiendo, Gafe. Vienes de un pinche sueldo a lo mejor de 3,000 pesos al mes, donde te dicen te va a pagar en dólares. Pues obviamente muchos se fueron, porque no olvidemos que mucha gente a lo mejor va a decir, es que no sentían los colores, no tenían patriotismo, no sentían la hermandad, lo que quieran decir, la lealtad, pero al final del día lo hemos dicho, Gafe, en muchas ocasiones. Creo que la mayoría de todas las personas, también ustedes que nos están viendo, están en su trabajo no por gusto, están en su trabajo por hambre. Y aquí te voy a hacer una pausa otra vez, y aquí hay que dejar algo bien claro. Estos primeros Gafes, quien diga, yo no, qué bueno que tú no eres de esos ejemplos a seguir, comandante. Pero bien sabes que los primeros Gafes eran pura pus. ¿A qué me refiero con pura pus? Eran personas que estaban bien adiestradas, pero tenían una pésima disciplina. ¿Por qué? Porque eran güeyes que eran faltistas, que eran borrachos, que eran ponte al pedo. Porque inicialmente cuando se crea el Gafe, o sea, sí se crea con los mejores, pero le pasa como le pasó a la Fuerza Única aquí en Jalisco, o le ocurrió exactamente lo mismo. Cuando se empiezan a mandar este reclutamiento a los batallones, la base o uno de los requisitos es mándame a tu mejor personal a que haga el curso a ver si se queda. Y los batallones dijeron, no papá, ¿cómo te voy a mandar a los güeyes más chingones, a los que no me faltan, a los que son buenos elementos? ¿Que me sacan el jale? ¿Cómo te voy a mandar? Exactamente, a los que me sacan el jale, ¿cómo te los voy a mandar cuando tengo a este pendejo? O sea, tengo a este güey que es un faltista, es un borracho, es ponte al pedo, cada rato se mete en broncas, mándalo a él. ¿Por qué? Porque lo he dicho, el ejército mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, no sé si la Guardia Nacional lo haga, pero no te corren. O sea, puedes tener la peor disciplina, puedes cometer delitos con el narcotráfico y no te corren. Pagas tu condena y una vez que pagues tu condena en la prisión militar,
te mandan a otro batallón. Aunque hayas tenido nexos con el narcotráfico, ya pagaste tu condena, manda al otro batallón. Y sigue siendo hasta la actualidad, sigue siendo así. La cagas, consejo de honor, dependiendo de lo que hayas hecho 3, 4 meses y manda al otro batallón. Porque el ejército no te corre. Entonces, para los mandos castrenses, no podían correr a ese güey ponzoñoso, esa basura, porque el ejército no puede correr. ¿Qué hacían? Manda a esa pinche lacrota, apúntalo y tiene de dos. O termina el curso y es problema del gafe, o el vato se deserta y ya es problema de Es pasar la bolita civilona, a otro, sí, es problema de civilona que se vaya un pendejo ahí a andar haciendo mugrero allá afuera. Es pasar la papa caliente, güey. Recordemos que los primeros Zetas son esos primeros gafes que se generó a raíz de que mandaban a pura ponzoña. Es por eso que a raíz de cuántos desertores se fueron del gafe, uno de los principales requisitos hoy en día es voluntario. Es el primer requisito, ser voluntario. Y cuando vas a hacer el curso, lo primero, a ver, levanten la mano los voluntarios, porque el ejército lo sigue haciendo. A ver, levanten la mano los que no son voluntarios, no. ¿Tú no eres voluntario? No. ¿Quieres hacer el curso? No. Bájate. ¿Eres voluntario? Sí, aquí todos son voluntarios y vienen a poner el pinche culo. Así barra libre, les podemos hacer lo que queramos. No vamos a andar adistrando malandros. Eso es muy importante porque el que todavía pasa, güey. Todavía en mi antigüedad, y te aseguro que todavía en un chingo de antigüedades pasa de que a muchos güeyes mándalos. Mándalos. Se viene la convocatoria del gafe, mándalo. Apunta a los más lacras para que el pinche gafe el gafe se haga cargo de ellos. Sigue pasando. Ahora imagínate en ese momento cuando estaba reciente el pedo, pues esos primeros 50 Zetas fueron los que vinieron a hacer un limpiadero, pero también fueron los que cambiaron cómo se veían las cosas, porque estos primeros Zetas son los que empiezan con todo el tema de cortar cabezas, desmembrar, o sea, violencia. Todo, porque ellos conocían la propaganda militar y emplean esa propaganda para hacer una narcopropaganda, generando terror hacia la contra, o sea, hacia sus rivales. Esto te va a pasar, tu cabeza va a estar aquí si no te unes conmigo o no me dejas trabajar. Ahí está la cabeza, jugando fútbol con ella. O sea, todo ese pedo. Y eso es importante, Gafe, lo que acabas de decir, porque eso también hace que los otros cárteles se preparen y se tengan que modernizar. Y no solamente es como te digo, que le causa una preocupación al gobierno y a los cárteles rivales. Porque al gobierno, ¿con qué combates este tipo de fuego, Gafe? Tiene que ser con algo igual. Ahí entra, por ejemplo, podemos poner de ejemplo la historia de la cúpula. Puedes mandar a todos los policías que tú quieras, Gafe. Puedes mandar a muchos policías, puedes mandar a muchos militares, a muchos federales. Pero ¿qué hicieron? Creo que recuerdo eran 4 o 5 gafes. No, eran creo que 2 o 3. 2 o 3 gafes contra cientos de policías que no podían. Y militares, porque también mandaron militares convencionales. Y no podían con 3 gafes. Tuvieron que traerse, creo que fue al quinto, creo que el quinto era el que estaba en Tijuana. Para combatir fuego con fuego. Para combatir a esos gafes desertores. Entonces, imagínate 50 gafes contra mucha gente que no tenía el adiestramiento mínimo. En aquel entonces las policías de aquellos momentos, con el conocimiento mínimo, hubo una preocupación tanto dentro del gobierno federal, tanto como de Estados Unidos y también como de las otras organizaciones. Exactamente. Entonces, por eso aquí es donde hay un acuerdo y se habla de que eran todos contra los Zetas. Y aquí, Gafe, es donde quiero pasar al siguiente subtema muy interesante.